Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos aquí en el estudio a Abraham Vela. Él es el presidente de la CONSAR, la Comisión Nacional de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. Abraham, muchas gracias. Buenas noches, es un placer estar aquí con usted. Bienvenido, Abraham. Oye, y además nos trae una exclusiva, nos está adelantando un documento que es público ya a partir de mañana, muy interesante, tuvimos oportunidad de leerlo, sobre las pros y contras de elevar la edad de retiro de 65 a 68 años, ¿no? O sea, así lo voy a definir, pues, sí. Pero cuéntanos tú, porque a mí se me hizo muy interesante, es un análisis amplio, a ver si podemos resumirlo. Sí, claro, sí se puede resumir, porque el documento aborda otros aspectos, que también se derivan del tema de la edad de retiro, pero bueno, aquí el mensaje importante es el siguiente, que en la prensa, opiniones de analistas y de hecho de funcionarios, economistas muy reconocidos, de mucho prestigio, pues se han venido haciendo declaraciones como parte de este debate, que por cierto es un debate que no solo tiene lugar en México, sino es un debate que ya lleva tiempo a nivel mundial. Pero algunas de estas declaraciones francamente no están sustentadas en números duros. Entonces nosotros lo que queremos es aprovechar la riqueza de información que tenemos en CONSAR para tratar de promover que la discusión se centre sobre la información correcta, sobre las fuentes apropiadas, para que estas discusiones sean más constructivas y que no den mensajes que incluso pudieran generar alarma entre algunos sectores de la población. Entonces, bueno, aquí el punto importante es primero reconocer que el tema de la edad del retiro no se puede considerar aisladamente si no se toman en cuenta otros parámetros o variables del sistema pensionario mexicano. Y también es importante tomar en cuenta ciertas peculiaridades del aspecto demográfico en México, así como ciertas peculiaridades también del mercado laboral. Si estas cosas no se toman en cuenta, entonces pues realmente no vamos a tener un debate constructivo, serio, sobre este tema, ¿no? Entonces, justamente el documento que daremos a conocer mañana se centra en este tema de la edad de retiro, y bueno, el inicio obvio de esta discusión es considerar cuál es la esperanza de vida en México y cuál es la esperanza de vida en el resto del mundo. Bueno, pues resulta que cuando empezamos a ver las cifras, tanto en México como en otros países, pues es muy fácil percatarse que la esperanza de México en el mundo, la esperanza de vida que se le llama al nacer, pues realmente ahí presentamos información. Obviamente es una selección de países, no están todos los países, es imposible presentar en una gráfica todos los países, pero bueno, ahí lo que se ve es que en esta comparación pues hay 33 países que tienen una esperanza de vida muy superior a la del caso mexicano, ¿no? La esperanza de vida en México al nacer en el año 1950-1955 era de solo 52.5 años. En la época actual, en el quinquenio 2015-2020, sube a 77.8 años para el caso de nuestro país. Y viendo a futuro, en el año 2050 al año 2055, o sea, mitad de siglo, pues esta esperanza de vida va a andar en los 83 años de edad, ¿sí? Entonces muchas de estas cosas que por ahí se mencionan de que ahora vamos a vivir 90 o 100 años y con una edad de retiro de 65, pues eso quiere decir que entonces nuestro periodo de retiro va a ser... No es tan cierto lo de la hora. Exactamente. Que entonces lapso del retiro va a ser de, digamos... 24 años, en vez de ser los 18 años que deberían de tomarse en cuenta, pues sí, entonces este argumento de que ahora vamos a vivir mucho
y entonces tenemos que ahorrar más y extender la edad de retiro para poder ahorrar más, pues se debilita, porque realmente vamos a estar viviendo entre 90 y 100 años, no en este siglo, que apenas va comenzando, sino en el siguiente. Claro. De acuerdo a las distintas proyecciones del Consejo Nacional de Población, de Naciones Unidas, de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es bien importante, Abraham, porque es una discusión, es un debate que se está registrando en México y en el mundo, si la edad del retiro en nuestro país debe aumentarse o no, como se está haciendo en otras partes del mundo. Y en este estudio, en este análisis que hace la CONSAR, plantean una serie de datos de lo que está ocurriendo a nivel internacional, de lo que está ocurriendo en la vida nacional, con datos puros y concretos. Es muy, muy importante esto, porque da un contexto respecto de lo que pasa a nivel mundial y de lo que tenemos con las peculiaridades que tiene la población mexicana en nuestro caso. Pero yo te pediría que te refirieras un poco también a los aspectos que tienen que ver con el propio sistema de pensiones en sí. ¿Qué tanto beneficiaría a los ahorradores un aumento en la edad de retiro, como se está proponiendo en algunos sectores? ¿Qué tan rentable, redituable sería para el saldo final de lo que reciben los trabajadores, y qué tanto impactaría en el costo fiscal para el gobierno mexicano? Claro que sí, con mucho gusto, y eso es parte del documento que estaremos dando a conocer mañana. Si quieres, solo déjame regresar un poco sí, al temita anterior. Mira, si consideramos los países de la OCDE, ¿sí? Que son 35 países, pues vamos a ver que 10 de ellos tienen la misma edad de retiro que México. Vamos a ver que el promedio de la edad de retiro para todos los países de la OCDE es ligeramente menor a la edad de retiro de México, que es la misma de otros 10 países de la OCDE. Y solo hay 9 países, que tienen una edad de retiro menor a los 65 años, mientras que hay 11 países que tienen una edad de retiro, al revés. Hay 9 países que tienen una edad de retiro mayor a la mexicana. Estos países hoy en día tienen una edad de retiro de 67 años. Desde 1995 inició una tendencia mundial a ir incrementando la edad de retiro. Eso hay que reconocerlo. Pero esta tendencia mundial obedece a que en muchos de los países en donde se ha aumentado la edad de retiro son esquemas de beneficio definido. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores realizan sus aportaciones y se hacen acreedores a una promesa de una pensión que no mantiene una relación muy estrecha con el monto de sus aportaciones, a diferencia de los sistemas de regímenes individuales. Son países avanzados en su mayoría, y son países que se encuentran con una esperanza de vida más alta que la mexicana y de otros países latinoamericanos, con un grado de desarrollo similar y características similares al mexicano, y que además pues ya están en una etapa muy avanzada del envejecimiento de la población. Nosotros apenas estamos en el punto de inflexión en donde ya se empiezan a manifestar los retos del envejecimiento de la población. Entonces no es lo mismo incrementar la edad de retiro en un país que ya es verdaderamente viejo o muy viejo en relación... Como Noruega, que tiene 67 años. Exactamente, en relación a México, ¿no? Y en un sistema de beneficio definido en estos estados bienestar o welfare states, que son muy comunes en los países europeos, en materia de seguridad social. Entonces, hay que poner en contexto eso, que nosotros todavía estamos en una etapa muy temprana de este proceso de envejecimiento. No es minimizar el problema, pero es ponerlo, digamos, en su justa dimensión. No tenemos un sistema de beneficio definido, no somos ¿Qué es un sistema de beneficio definido? Es como el que teníamos en la ley del 73, que aportábamos y de acuerdo a una tablita te ibas en general con un promedio de los últimos salarios, con un porcentaje de tus últimos salarios de
de cotización o que estuviste ganando en el sector formal de la economía, ¿no? Otra característica muy importante es que en estas economías avanzadas que tienen estos ingresos elevados en comparación con México, que son viejas, no se caracterizan por tener un sector informal del tamaño del que tenemos nosotros. Oye, ese tema es bien importante, porque tú en este estudio de mañana, que dan a conocer mañana, dan a conocer cómo incluso el elevar la edad de retiro de 65 a 68 años, que mucha gente diría, bueno, va a haber un mayor porcentaje de la población que va a alcanzar las 1.250 semanas cotizadas, pero no es así. En este documento viene un dato muy interesante sobre el impacto de la economía informal, que lo discutíamos fuera del aire. Es uno de los graves problemas o debilidades de la economía mexicana, pero toda la gente que no paga impuestos, que no está en la economía informal, que no coticen en el IMSS. A ver, cuéntanos. Sí, pues mira, uno de los grandes retos que tiene el sistema de ahorro para el retiro, y yo te diría que incluso cualquier otro régimen pensionario, cualquier otro tipo de régimen, es que en México la movilidad que hay entre el sector informal y el sector informal es muy alta. Les voy a dar algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, para las personas que tienen 15 años, ¿sí?, y que trabajan en el sector informal, representan el 99% de la población que está ocupada en ese sector. Perdón, tienen una tasa de empleo bastante alta. Pero cuando vemos, por ejemplo, las personas que están entre 21 y 45 años, el 50% de los mexicanos entre 21 y 45 años trabajan en el sector informal. 50%, la mitad. El 50%. Entonces, por eso no logran cotizar el número suficiente de semanas para hacerse acreedoras a una pensión, ¿sí? Si vemos el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿sí?, el 75% o más de los adultos mayores se ganan la vida en la informalidad. Entonces, pues ya sabemos cómo es la informalidad: salarios bajos, no hay acceso a muchos servicios de la seguridad social, etcétera, ¿no? Pero entonces, cuando ustedes vean la gráfica mañana en el documento, particularmente la gráfica 5, es una gráfica muy dramática. Entonces, esto lo que hace es que lo que llamamos la cobertura pensionaria o la densidad de cotización sea muy baja en México. De cada 100 trabajadores de la población económicamente activa, solo un 24% de los que tienen una cuenta en el sistema de ahorro para el retiro cumple con el requisito de las 1.250 semanas. Solo 24%. 24%. ¿Cómo hicimos este análisis? Eso también es muy interesante. De las 64 millones de cuentas del SAR, aproximadamente 40 millones son cuentas activas. El resto son cuentas inactivas o que se llaman asignadas, que no tenemos la información completa, ni siquiera sabemos si son hombres o mujeres, en fin. Pero de esos 40 millones de cuentas, lo que hacemos nosotros es, vamos a hacer una simulación de qué pasa con cada uno de esos 40 millones de individuos, cómo le pega subir la edad de retiro de 65 a 68. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que si subimos la edad de retiro, pues entonces la gente efectivamente va a poder cotizar 156 semanas más. En el supuesto heroico de que efectivamente cotiza esas 156 semanas adicionales de manera ininterrumpida, este porcentaje de la densidad de cotización o de la cobertura sube solo del 24 al 26%. Nada. Casi nada. Para toda esta población en un horizonte de todos los mexicanos que estarían aspirando a una pensión en los próximos 80 años.
O sea, de todos los mexicanos que estarían aspirando a una pensión en el SAR en los próximos 80 años, el aumento de la edad de retiro de 65 a 68 solo te incrementa la densidad de cotización o el porcentaje de semanas cotizadas en relación a las que necesitas y por lo tanto te da derecho a una pensión de 24% a 26%. Esto implica que aún aumentando la edad del retiro en el sistema de pensiones, no tendría un impacto notable en el saldo final que acumulan los trabajadores en sus cuentas de ahorro. No tendría un impacto notable en sus semanas cotizadas, de tal manera que muchos, la diferencia, el 74% obtendrían una negativa de pensión de aquí al 2100. Y por lo tanto, nada más si le explicas a la audiencia qué es una negativa de pensión. Negativa de pensión es por no cumplir con las 1250 semanas, no tienes derecho a pensionarte. Y entonces te dicen, bueno, aquí está tu dinerito del SAR, tómalo, llévatelo y haz con él lo que quieras, ¿no? Otro problema muy, muy interesante aquí que hay que tener en cuenta es que para mucha gente, decirle, oye, aquí está tu saldo del SAR, pues mucha gente no ha visto esa cantidad de dinero junta, una cantidad de ese tamaño en toda su vida. Entonces la tentación a decir, no quiero pensión aunque tenga las 1250 semanas y me llevo mi dinero, también es muy alta, porque eso me puede servir para dar un enganche de un ¿Qué auto. monto es el que les entregarían? Mira, con la edad de retiro de 65, de aquí a 80 años, estamos hablando de que los mexicanos podrían ahorrar 650,000 pesos en su cuenta de ahorro. En estas 1250 semanas. Suponiendo que trabajaron 24 años sin parar. Exactamente. Eso subiría solo 7.1% a 696,000 pesos. ¿Sí? Este número es todavía insuficiente. Considerando que un salario de mínimo, esto equivaldría más o menos entre 1 y 3 salarios mínimos. El 75% de los trabajadores del SAR que sí van a poder aspirar a esto ganan más de 3 salarios mínimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este monto de 696,000 es menor. Si ellos salieran con este dinero a decir, yo quiero mi pensión porque tengo las 1250 semanas, comprarían una pensión menor a la mínima garantizada por el gobierno. Que es de 3,199 pesos. ¿No? Sí. ¿Sí? Que es de un salario mínimo de 1997 traído a pesos actuales. Se va actualizando con inflación cada año. Entonces, como no les alcanzaría para comprar la pensión mínima garantizada, entonces van a decir, pues mejor dame mi dinero, los 696,000 pesos, o dame la mínima garantizada que es mayor que lo que yo puedo comprar con este dinero. ¿Sí? Entonces, que les den la mínima garantizada va a implicar que el gobierno va a tener que erogar recursos para cubrir esa pensión mínima garantizada. Va a conservar los recursos del trabajador, pero por decirlo así, la diferencia va a implicar un costo fiscal para el erario. Ahora, ¿cuál sería el monto de la pensión para las gentes que acumularon estos montos de recursos? Bueno, con la edad de 65 años, el monto de la pensión sería de 3,843 pesos. Si yo les quito los 3,199 de la pensión mínima garantizada, quiere decir que aquellos que sí pudieron ahorrar suficiente, por su cuenta estarían comprando una pensión de 644 pesos. O sea, sí, nada. Igual, cuando subo la edad de retiro a 68, esos 3,843 suben a 4,101, y al restarles la mínima garantizada implica que ellos hubieran podido comprar con su ahorro 902 pesos. A ver, una de las conclusiones de este estudio, que insisto, se va a conocer mañana, y gracias, Abraham, por traerlo aquí en exclusiva, es que no vale realmente la pena, no vamos a tener grandes beneficios, ni en materia de semanas, ni en materia de pensión, en elevar la edad al retiro, que de todas maneras López Obrador dijo que no va a pasar.
pero sí alertas, sí hay recomendaciones de qué debería contener una reforma de pensiones, porque tiene que reformar este sistema, porque es una tragedia que solo ni siquiera el 30% de los trabajadores van a alcanzar las 1.250 semanas. Yo no sé si bajan las semanas, si las hacen más equitativas, y qué pasa, pero algo hay que hacer. Bueno, ahorita toco el tema de bajar las semanas. Mira, la tasa de reemplazo, esa pasaría de 49% a 52%, ya incluyendo la pensión mínima garantizada. Por cierto, mediáticamente se menciona mucho que la tasa de reemplazo anda entre el 26 y el 30%, pero es que... De tu salario. Exacto, pero es que muchos de esos estudios o cálculos se olvidan de la pensión mínima garantizada. Cuando la tomas en cuenta, ese 27% sube a 49%. Y si yo aumento la edad de retiro 3 años a 68, pues ese 27% se convierte en 32% de tasa de reemplazo, o la de 49% que incluye la pensión mínima garantizada que van a obtener, sube a 52%. De todos modos sigue siendo una tasa de reemplazo baja en relación a lo que quisiéramos lograr para los mexicanos, que es una tasa de reemplazo de aproximadamente, por lo menos el promedio de la OCDE, de 70%. Ahora bien, cuando vemos la cuestión fiscal, pues subir la tasa de reemplazo obviamente implica un costo, la edad de retiro implica un costo fiscal para el gobierno. ¿Por qué? Porque primero, el gobierno hace 2 aportaciones. La aportación esa mínima del 0.225%, que es parte del 6.5%. Abraham, nos quedamos pendiente con esta serie de datos que ustedes han analizado, estas corridas que han realizado para el caso de que se decidiera aumentar la edad de retiro. ¿Qué implicaciones tendría en la acumulación de semanas? ¿Qué implicaciones tendría en el costo fiscal para el gobierno? Si nos puedes continuar platicando con estos datos. No. Mira, regreso al tema de las semanas cotizadas. La Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones es una como especie de organismo internacional de afores, ¿no? Realizó un estudio sobre la edad de retiro, en donde consideran 75 países. Y el estudio abarca de 1995 hacia el año 2015. Bueno, ellos encuentran que en esos 75 países, en 53 de ellos, se ha elevado la edad de retiro. Pero estamos hablando de que como empezamos en 1995, pues la edad de retiro efectivamente se elevó, pero pues se elevó de 58 a 60, de 60 a 62, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy interesante que me topé ahí, viendo la experiencia de todos estos países, es que la gran mayoría de ellos primero lo hicieron de manera gradual. ¿A qué velocidad? Por ejemplo, estos países que están aquí, como los de 67 años, con la edad de retiro más alta, ya se fijaron la meta de llegar a 70 años. Pero la gradualidad es tal que la meta de 70 años es para el año 2030. Ahora, también ahí viene, por ejemplo, los requisitos de cuánto tienes que estar en el mercado de trabajo formal o de semanas de cotización. Hay países en donde el número de semanas de cotización se elevó de 2,000 a 3,000 semanas de cotización. En México son 1,250. Y son muchas, y son 24 años, y la mayoría no alcanza. Exacto. Hay países en donde el número de años trabajados, porque ahí se miden años, cotizando, se elevó hasta 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque son países muy longevos, desarrollados, que no tienen un sector informal como el nuestro, o del tamaño del nuestro, ni con esta movilidad. Entonces ahí sí se pueden dar el lujo. Y además, como decía, son regímenes eran regímenes de beneficio definido. Entonces, por eso ahí se pueden dar el lujo de incrementar el tiempo que la gente tiene que trabajar, porque la esperanza de vida es mucho mayor, ¿sí? Ya ronda los 90 años en algunos países, pero en el caso nuestro vamos a andar en los 90 años a inicios del próximo siglo.
Entonces, por eso digo que estamos en una etapa de envejecimiento distinta. Pero tú haces recomendación, porque si no, ahora sí se nos acaba el tiempo y el programa, ya no puedo hacer otro bloque. ¿Haces recomendaciones o consideraciones sobre una reforma integral? O sea, no va, elevar la edad de retiro no va a ser suficiente. Elevar el ahorro voluntario, pues si no es el obligatorio, que nadie lo quiere tocar, pero que yo creo que la solución el promedio de ahorro obligatorio en México es muy bajo, en promedio de la OCDE. Efectivamente, mira, yo creo que si no se incrementan las aportaciones tripartitas del 6,5% actual al 15%, hasta el 15%. Al 15% por lo menos, te diría yo, pues cambios en la edad de retiro, las bajas de comisiones que estamos buscando lograr, mejores rendimientos que queremos obtener con la flexibilización del régimen de inversión, grandes esfuerzos para promover el ahorro voluntario. Todo eso no va a ayudar, su contribución es muy marginal si no se ve acompañada de un aumento significativo de las aportaciones. Ahora bien, muchos países consideran lo que llaman hoy en día un régimen mixto. Tienen varios pilares, y uno de esos pilares es un pilar no contributivo. La gente no aporta nada, pero tiene el derecho de una cierta cantidad mínima, muy similar al programa del bienestar para los adultos mayores de la actual administración. ¿Sí? Bueno, que es de 1,275 pesos al mes. ¿Sí? En México es uno de los pocos países que quieren reformar su sistema de pensiones y que no han adoptado un pilar no contributivo. Si nosotros en nuestra propuesta de reforma de pensiones, o la que decida llevar a cabo el Ejecutivo, se formaliza este programa como un pilar no contributivo del sistema de pensiones, su impacto sobre la tasa de reemplazo es muy grande, porque lo reciben todos los mexicanos en primer lugar, y lo recibes independientemente de tus semanas cotizadas. Ahora, ¿qué pasa si reducimos el número de semanas cotizadas? Bueno, ya vimos que en el resto del mundo las están aumentando por el tema del envejecimiento de la población. Pero si las reducimos, vamos a crear un incentivo a que la gente que está en la informalidad o que se mueve entre la formalidad y la informalidad diga, bueno, me voy a la formalidad, cumplo con el mínimo de semanas requeridas y ya me regreso al mercado sobre ruedas. Exacto, al mercado sobre ruedas, a la informalidad. Entonces, llevando esto, digo nada más para llevar el argumento al absurdo, pues si yo pusiera que con una semana de cotización basta, pues yo voy en una semana, trabajo en la formalidad, no importa qué salario base de cotización, nada, ya cumplí mi derecho, mi requisito mínimo de semanas cotizadas, que era una semana, y ya me regreso a la informalidad de por vida. ¿Me explico? ¿No? Y no me importa qué salario me den, porque es solo una semana. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de reducir o aumentar las semanas de cotización. Por eso yo insisto que hay que ver todos estos aspectos, más las peculiaridades demográficas y del mercado laboral, del mercado mexicano, para una reforma que verdaderamente le sirva a México. Tropicalizar toda la experiencia que se tiene a nivel internacional, que es muy vasta, para llegar a algo que efectivamente le resuelva a México. Claro, pero el punto central, Abraham, entonces sería que se consideren no solamente las condiciones demográficas, sociales y económicas del país, sino también que se considere como parte de esta reforma integral el necesario, inexorable aumento de la aportación, claro, del 6 al 15%. ¿Y ese aumento en qué velocidad, en cuánto tiempo, cómo se tendría que dar? Mira, yo creo que tendría que ser gradual. Y esto es una opinión personal, porque ni siquiera lo he estudiado con detalle con mi equipo, ¿no? Hay países como el Reino Unido que tienen esta cosa que se llama el opt-out, el optar, salirte. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te subo de manera gradual las aportaciones, supongamos que dijéramos, no, pues los trabajadores ahora tienen que aportar
5% más de su salario base de cotización, de tal manera que sus aportaciones llegaran a ser del 6.125%, solo del trabajador. El trabajador puede optar por decirle a su patrón: mira, de estas aportaciones, como son opcionales, pues yo solo quiero que aportar 2% más, y el otro 3% yo lo necesito para otras cosas, ¿sí? Otros países han acompañado esto, los países nórdicos, de una cosa que se llama pari passu o matching en inglés, que es equiparar. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el patrón, por ley, si el trabajador pone un peso más de aportación, el patrón pone un peso más. Entonces, si el trabajador quiere salirse, tomar la opción de salirse, de aportar menos, eso tiene un costo para él, porque su patrón, por cada peso que él estaba poniendo, su patrón va a dejar de poner un peso. Y esto puede ser muy atractivo para tanto que los trabajadores estén dispuestos a un esquema de este tipo, como los propios patrones. Y también es una manera para crear un incentivo a que el trabajador tome las riendas, la responsabilidad de su propio retiro. Que se involucre, ¿no? Y además, si esto se acompañara con ciertos estímulos fiscales, por ejemplo, para los patrones, para que estén dispuestos a hacer este pari passu o este acompañamiento de que por cada peso que pone el trabajador yo pongo otro peso, también sería muy atractivo. Un peso deducible. Oye, Abraham, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, Abraham Vela, presidente de la CONSA.